es Elías Alvarado y en esta ocasión vamos a hacer una cápsula más completa en la sección denominada Panel de Expertos. Para ello tenemos aquí la presencia del doctor Óscar Rodríguez Medina, que nos va a platicar un poco sobre un tema fundamental de la econometría, que son los supuestos de la regresión en EBIUS. Pero antes que el doctor entre de lleno a su tema, permítanme dar una breve semblanza del doctor Óscar Rodríguez Medina. Él es economista de formación, tiene una maestría en economía, tiene un doctorado en economía, tiene una especialidad en economía y actualmente está haciendo su postdoctorado en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Los títulos antes mencionados, él los obtuvo de la máxima casa de estudios aquí en México, que es la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México. Con esta pequeña breve semblanza, quiero que vean la gran calidad de persona que vamos a tener aquí ahorita, que nos va a explicar este tema, como dije, sobre los supuestos de la regresión en InViews. Doctor Óscar Rodríguez Medina, un placer que hayas aceptado esta invitación aquí para que transmitan estos conocimientos a las futuras mentes del mañana. Muchas gracias, doctor Elías Alvarado. Al revés, yo estoy muy agradecido de que me hayas invitado a esta sesión, a este esfuerzo que estás haciendo tú para, como dijiste bien, transmitir, difundir y divulgar el conocimiento por medios diferentes a los tradicionales, digamos, ¿no? Entonces, estoy listo. Si quieres, podemos iniciar la sesión. Adelante, ve compartiendo tu pantalla, colega y amigo Rodríguez Medina. Por mientras compartes la pantalla, va a estar la dinámica para los que nos están viendo en tiempo real o próximamente en el canal de YouTube. El doctor va a dar una breve explicación sobre la importancia, descripción de los supuestos de regresión y trae un caso de estudio que nos va a explicar cómo hacerlo en eBius. Adelante, doctor. Bien, efectivamente, doctor Elías, en esta ocasión nos encargaremos de revisar el proceso de validación del modelo de regresión lineal a través de mínimos cuadrados ordinarios. Es el método, digamos, más sencillo, por llamarlo así. Sin embargo, es un método o un mecanismo muy poderoso que se utiliza en la mayoría de los modelos más robustos o más específicos o avanzados, ¿no? Utilizaremos, como bien dijo el doctor Elías Alvarado, el programa eViews, Econometrics Views, y vamos a empezar desde... bueno, ¿qué vamos a hacer entonces aquí? Vamos a identificar cada uno de los supuestos del modelo de regresión. Vamos a verificar cómo se corrigen y finalmente corregirlos. Cabe mencionar que en este momento bueno, en este ejemplo vamos a utilizar el tipo de información de series temporales, series de tiempo, es decir, una serie de información de diferentes variables, ¿ok? En un periodo de tiempo, ¿ok? Antes de iniciar, me gustaría presentar muy brevemente tres diapositivas que preparé precisamente para efectos de entender un poco mejor o facilitar la comprensión de esta cápsula. Doctor Elías, ¿me puede decir si vemos la pantalla? Sí, sí se ve. Si gusta maximizarla para que se vea completa, estaría genial. Ahí. Exactamente. Bien. Adelante. Entonces, miren, lo que vamos a hacer es hacer una regresión, como les dije, a través de mínimos cuadrados, y me gusta mucho a mí presentar en las clases que imparto qué es lo que es una regresión, ¿no? Los elementos de la misma, y como podemos ver, tenemos una pequeña ecuación en la parte central de la diapositiva, y nos está explicando o nos está diciendo que hay a través de un igual, por ser una ecuación, del lado izquierdo hay una variable dependiente y del lado derecho hay, bueno, una serie de componentes en las que incluyen el intercepto, las variables independientes, los coeficientes y los errores, ¿no? Es decir, es lo que vamos a revisar. Eh, Rápidamente implico a qué se refiere el intercepto. El intercepto, en términos gráficos, es la ordenada al origen que se ubica si radicáramos esta ecuación, ¿ok? La beta 1 y el beta 2 son los coeficientes, y la tablita de abajo nos permite determinar o identificar otros nombres con los que podemos llamarlos, ¿no? Coeficientes, parámetros o estimador, ¿ok? Para el caso de las variables independientes, en este caso tenemos M y TC. En este momento vamos a explicar a qué se refiere cada una de ellas, y asimismo
¿a qué se refiere la variable dependiente? Este es un modelo de exportaciones para el caso mexicano, desde, bueno, el periodo lo vamos a ver en una vez que abramos el programa, pero son exportaciones y ponemos, esa es la variable dependiente, y ponemos como variables independientes a las importaciones y el tipo de cambio. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la teoría y sobre todo a la empiria, estos dos variables son relevantes para efectos de que un país como México exporte. Variables independientes también son conocidas como variable explicativa y variable de control o regresor. Asimismo, las variables dependientes pueden ser identificadas como variable explicada o variable de respuesta. Finalmente, tenemos este último componente que es U subíndice T, que son denominados los errores, o también pueden llamarse residuos o parte no determinista del modelo. Entonces, si esta es la parte no determinista del modelo, entonces, por obvias razones, el resto de la ecuación corresponde a la parte determinista del modelo. Muy bien, pasamos a la siguiente diapositiva. Eso es lo que vamos a revisar rápidamente en esta sesión. Vamos a aplicar, revisar, aplicar, verificar y corregir eh, los supuestos del modelo de regresión a través de pruebas de especificación que utilizan en su estructura pruebas de hipótesis precisamente para hacer el contraste entre rechazo o aceptación de un supuesto determinado. Hay pruebas que se llevan a cabo para los parámetros, en este caso la prueba F de Fisher, la prueba T-Statistic y la de linealidad. Estas tres pruebas se refieren a los parámetros, es decir, a los estimadores, a las betas o a los coeficientes. La siguiente prueba que vamos a revisar es la multicolinealidad. Esa es la única que se aplica a las variables independientes. Y finalmente vamos a aplicar algunas pruebas que son muy importantes a la sección no determinista de la ecuación, es decir, a los errores. Aquellas pruebas son las de normalidad, autocorrelación y homoscedasticidad. Pasemos a la siguiente diapositiva y última. Y aquí me tomé el tiempo de hablar de esto porque vamos a aplicarlo en esta sesión y se refiere a la forma funcional. La forma funcional está asociada con la prueba de linealidad que está aquí, y que se refiere precisamente a los parámetros, ¿no? Y esta nos permite determinar bajo qué estructura en términos funcionales vamos a correr nuestro modelo. Es decir, podemos trabajar nuestro modelo en niveles, tanto del lado de la variable dependiente como de la variable independiente. Y me voy al extremo. Podemos hacer transformaciones de las series, podemos aplicar logaritmo de lado de la variable dependiente y de las independientes, es decir, tendremos ahí o estaremos en presencia ahí de un modelo logarítmico. Pero como dije entonces, el primero es niveles, y el otro es logarítmico. ¿A qué se refiere niveles? Es decir, justo como extraemos los datos o la base de datos o la información de bases como INEGI, Banco de México, Coneval, etcétera, justo como están así, expresadas en las variables en las que están puestas a disposición al público en general, corremos el modelo. ¿Sí? Si no funciona, si el modelo no va ajustando en alguno de estos tipo de modelos, nivel, tendríamos que recurrir entonces a hacer alguna transformación de las variables, por ejemplo, ambas log-log, o nada más niveles del lado de la variable dependiente y logaritmos del lado de las independientes, como en este caso segundo, o en el tercero, logaritmo del lado de las dependientes y en niveles del lado de las independientes. ¿Para qué sirve esto? Es muy útil para mí. Siempre a mis estudiantes sugiero trabajar con modelos log-log. ¿Por qué? Por dos razones. La primera, ayuda a corregir algunos supuestos del modelo, como la normalidad y la heterocedasticidad, además de un poco de la linealidad. Y finalmente, esto permite que a la hora de interpretar los coeficientes podamos estar hablando de elasticidades, es decir, variaciones porcentuales de las variables independientes que explican variaciones porcentuales a la variable dependiente. El primer caso, perdón, nivel, estaremos en presencia de multiplicadores.
nivel logarítmicos, perdón, nivel logaritmos y logaritmos nivel. En ambos casos hablamos de variaciones marginales. ¿Ok? Bueno, voy a dejar de compartir y entonces vamos a empezar a trabajar el programa a través desde la importación de datos. Adelante. Muy bien. Entonces tenemos, como les dije, esto en términos de similitudes del Excel. Y para efectos de indicar cómo se importan las variables, vamos a abrir una nueva página aquí, que es lo mismo que abrir el programa de donde está el iconito de su PC. La abren y sería lo mismo. Se desplegaría esta pantallita. ¿Así se ve, doctor Alvarado? Sí, la ventana se ve de crear un archivo. Ujú. Bueno, bien. Entonces, como mencioné, vamos a trabajar series de tiempo. Entonces, en la primera opción que tenemos aquí, la desplegamos y vamos a indicar que vamos a trabajar frecuencia regular. ¿Sí? La abajo significa panel, un panel balanceado, y la de arriba es útil para efectos de sección cruzada. En caso de la series de tiempo, vamos a utilizar la segunda. Vamos a indicarle aquí la frecuencia en la que está disponible nuestra información, tanto variables independientes como variables dependiente, debe tener la misma, por supuesto. Entonces, en el caso que vamos a trabajar, tenemos la periodicidad mensual, ¿ok? Y en este caso vamos a indicar cuál es el dato inicial y cuál es el dato final. Voy a entrar al Excel. Entonces, como mencioné, tenemos que identificar el dato inicial y en este caso es enero de 2000. ¿Y por qué digo enero? Porque si se dan cuenta, si, tenemos hasta el mes 2, hasta el dato 12, ¿no? De 2000 y en el siguiente ya empieza 2001-01. Significa que están en términos mensuales y inicia en enero de 2000 y termina nuestra información en junio de 2021. ¿De acuerdo? Ok, entonces vamos a pasar al iBios. Entonces vamos a indicar aquí, como revisamos en el Excel, que inicia en 2000, ponemos dos puntitos y ponemos 01, que significa en enero de 2000, y finalmente ponemos 2021, dos puntitos, 06, que se refiere a junio, ¿no? De 2021. Es decir, tenemos, me parece que 258 observaciones. Después, si se dan cuenta, en la siguiente parte, dice aquí número de la página. Como yo estoy ya trabajando un Word file que ya está creado, pues, me pregunta solamente si quiero nombrarla de alguna forma. Voy a ponerle panel, panel de expertos, ¿no? Listo, ¿no? Y si se dan cuenta, se va a generar, me dice que es ilegal, vamos a poner otro nombre, vamos a poner nada más panel, ¿de acuerdo? ¿Será por los espacios, doctor? Sí, efectivamente es por los espacios, no se pueden poner espacios ahí. Entonces, si se dan cuenta, se genera un nuevo archivo en el que ya tenemos la información. Aquí dice el rango y la muestra. En este caso, tanto el rango como la muestra son las mismas, 258 observaciones. ¿Qué significa esto? Que si le ponemos doble clic aquí en Sample, podemos modificar nuestra muestra. ¿De acuerdo? Sin embargo, no vamos a hacer esto ahorita. Solamente vamos a importar las series para que podamos seguir trabajando la validación del modelo de regresión lineal. Entonces, para efectos de creación de las series, vamos a irnos al botón que se llama Object y vamos a elegir Nuevo Objeto. Entonces nos preguntan aquí qué tipo de objeto queremos crear. Si se dan cuenta, si van leyendo, pues, identifican la opción que dice series y que nos dicen qué nombre cómo vamos a nombrarla. Entonces vamos a ponerle X porque vamos a importar un dato de exportación. Es decir, vamos a irnos al Excel, traer información de ese archivo para este programa, ¿de acuerdo? Le ponemos OK y si se dan cuenta, ya se creó aquí la variable X, pero no tiene información todavía. Además, también tenemos la C, que en la diapositiva se refiere la ordenada al origen, ¿sí? Es el, em, es la constante, pues, de nuestro modelo. Y también tenemos otro objeto que se llama resid, es decir, son residuales, y si le damos doble clic, tenemos que está vacío. ¿Por qué está vacío? Porque todavía no hemos creado alguna ecuación para que el programa determine
los errores del mismo. Entonces, vamos a importar los datos de Excel. Damos doble clic aquí y nos damos al Excel. Vemos el Excel. Bien. Sí, Entonces, si se dan cuenta, tenemos aquí X, M y TC. Como les dije, exportaciones, importaciones y tipo de cambio. X es variable dependiente y M y TC son variables independientes. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a copiar, seleccionar todos los valores de X, solamente valores, sin el identificador. Le ponemos control C, nos vamos al programa eViews, nos ubicamos en el primer dato y nos damos a este botoncito que dice Edit. ¿Sí? Una vez que está así, nos ubicamos aquí y le ponemos control V. Nos ubicamos aquí y le ponemos control V y ya se habrá copiado todos los, está pensando, de un segundo, tendría que haberse copiado todos los valores. Pero no, solamente se copió uno. Déjenme ver qué sucedió. Regreso para acá. Otra vez seleccionamos todos. Y vamos para acá. Control V, control V y se han pegado todos los valores de las exportaciones. Cerramos y, si se dan cuenta, ya está, ya se creó el objeto y ya está disponible la información ahí. ¿Qué se puede hacer ahí con esta información? Todo, desde análisis descriptivos hasta gráficas, ¿no? Aquí están los gráficos de gráfico, los descriptivos de lo mismo, que no vamos a revisar en este momento, pero hay un montón de opciones asociadas a cada tipo de objetos. En este caso es una serie, tiene sus opciones. Cuando hacemos una ecuación, hay una serie también de opciones disponibles para cada objeto, como dije. Entonces, una vez que creamos ya importamos, ¿qué hacemos entonces? Vamos a hacer lo propio para importaciones y para tipo de cambio. Entonces aquí me salto a la otra pestañita donde ya importé las demás variables, doctor Alvarado, para agilizar esta muy presentación. bien. Ujú, adelante. Entonces nos vamos aquí a donde dice MCO y si se dan cuenta, aquí ya tengo yo varias, tengo la constante, tengo una ecuación que dice ecuación 1, que llamé así, una que se llama ecuación 2 y una que se llama ecuación corregida. Si se dan cuenta también tenemos más abajo las series originales. Aquí está M, que se creó, más abajo, que no se ve, pero aquí está M, aquí está tipo de cambio y aquí está las exportaciones. ¿Qué se puede hacer también? Se pueden hacer grupos. Se dan cuenta del Open as Group y se abre el análisis de las variables en forma de grupos. Es importante aquí la forma en la que se seleccionan. Yo primero seleccioné tipo de cambio, después seleccioné exportaciones y después importaciones. Por eso salió en ese orden. Sin embargo, es lo mismo, ¿no? Podemos seleccionarlas al revés. Cerramos aquí esto y nos va a preguntar el programa si queremos borrar este grupo. ¿Para qué? Porque lo podemos tener como un objeto, como un grupo, y hacer análisis igual de carácter descriptivo, hacer gráficos de las variables en sus niveles, como dije, ¿no? Vamos a ponerle sí, le ponemos nombre y le ponemos grupo 1. Y si se dan cuenta, ya se creó aquí el grupo 1. Y si damos doble clic, tenemos disponible la información. ¿De acuerdo? Voy a hacer rápidamente una gráfica para que se vea. Le damos View con el grupo objeto abierto. Damos View en gráfica y tenemos aquí un montón de opciones para términos estéticos, digamos, en la parte izquierda. Aquí tenemos los tipos de gráficas. En este caso vamos a utilizar líneas y símbolos y vamos a ocupar la gráfica básica y tenemos aquí la gráfica junta, ¿no? Es decir, las tres variables las graficó en un mismo cuadrante, digamos. Hasta abajo está, el tipo de cambio está muy chiquitito, pero no se ve, ahí está abajo, ¿no? Sin embargo, podemos hacerlo de otra forma para que también quede, eh, le ponemos la siguiente opción, gráfica categórica y podemos obtener las gráficas por separado, ¿no? Para hacer un análisis inicial de cómo se comportan nuestras variables de estudio. Nuevamente cerramos aquí el grupo y bien. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Como les dije, el modelo que vamos a trabajar es un modelo de exportaciones de 2000 a 2021 en México, pues, en la que, bueno, que está explicado por las importaciones y el tipo de cambio, ¿no?
Exportaciones e importaciones están expresadas en millones de dólares y el tipo de cambio en pesos por dólar, ¿de acuerdo? Eso es cómo se va a iniciar la estimación. Entonces, para hacer la primera estimación, para verificar cómo se comporta nuestra variable de manera, digamos, inicial, vamos a ir al botón que dice Quick y dice Estimate Equation, ¿de acuerdo? Después vamos a poner, por default, aquí el programa dice, aquí el método dice ls, por default está asumiendo que va a trabajar mínimos cuadrados, es decir, list squares en inglés. Sin embargo, si se dan cuenta, hay un montón de modelos que este programa está disponible para trabajar, ¿no? Entonces vamos a ponerle mínimos cuadrados. Si se dan cuenta, en la parte de abajo está indicada la muestra que vamos a trabajar. Vamos a trabajar todo el periodo que está disponible o que tenemos disponible. Y en la parte de arriba aquí nos pregunta la especificación. ¿Cómo queremos pues, estimar o correr este modelito? ¿Cómo lo hacemos? Ponemos la variable dependiente, que son las exportaciones. Damos un espacio. Ponemos una C, que se refiere a la constante y en términos de la ecuación, y en términos gráficos, acuérdense que la constante no es nada más que la ordenada al origen, ¿no? ¿Qué pasa si un modelo no tiene constante? Lo que hacemos ahí, estamos forzando a que la estimación se corra a partir desde el cero, es decir, desde el origen en términos gráficos, ¿no? Bien, entonces ahí está la constante. Después ponemos las variables independientes, que son importaciones, espacio nuevamente y TC. ¿De acuerdo? Y espacio para que nos salgan esas opciones, que son las variables que están disponibles. Y una vez que tenemos este escenario, damos a aceptar. ¿Ok? ¿Qué vamos a revisar ahí? Inicialmente vamos a... Déjenme quitar esto para que sea más claro. Ujú, ahí está, ¿no? Esta es la primera ecuación o los resultados de la primera ecuación que se corrió. ¿Qué tenemos que verificar aquí? Pues varias cosas, ¿no? La primera, el coeficiente. Es importante verificar si en términos teóricos o en términos esperados, es de la magnitud y y el sentido sean los correctos. Es decir, si es magnitud, el valor es el esperado, ese punto 97 que vemos ahí en las importaciones es el correcto, de acuerdo a la economía mexicana, de acuerdo al periodo que estamos analizando. Esas son las cosas que tenemos que verificar, ¿no? Y el sentido también, ¿no? Si es positivo o si es negativo. Entonces, en ese caso, esas dos cosas tenemos que inicialmente verificarlas y si no están de acuerdo, no son acordes tanto a la empiria o a la teoría, perdón, tanto a la empiria y a la teoría, no o, es y, tenemos que verificar. Aquí está el error estándar y la t-statistic, que es la primera que vamos a revisar, el t de student y su probabilidad, ¿no? ¿A qué se refiere esto? En esta sesión vamos a trabajar solamente con probabilidades para efecto de contrastar muy rápidamente cada uno de los supuestos, cada una de las pruebas que vamos a verificar para que sea muy práctico, ¿no? Entonces, para el caso de la prueba T de student y F de Fisher, que está acá abajo, lo que se espera es que el valor asociado a su probabilidad sea menor que 0.05. ¿Ok? Entonces, ¿para qué? Para verificar si en el caso de esta que estoy subrayando, de la variable importaciones, si la inclusión de esa variable a nuestro modelo es estadísticamente significativo, ¿no? Si ese coeficiente es estadísticamente significativo. Entonces, como dije, si es menor que 0.05, ambas, tanto el tipo de cambio como las importaciones, resulta que son estadísticamente significativos para efectos de explicar a nuestra variable dependiente X. ¿Ok? Sí, doctor, ¿puedo intervenir un poco ahí y hacerle una pregunta? Claro que sí, adelante. Bueno, entonces podríamos concluir que las probabilidades asociadas a la T de Student evalúan la significancia estadística de los estimadores de forma individual, mientras que la probabilidad de la prueba F verifica la significancia estadística de la interrelación entre las variables independientes en el modelo. No sé si me explico. Sí, 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 por supuesto que se explica, doctor. Muy bien. Sí, efectivamente, ¿no? La prueba T evalúa la significancia estadística de manera individual de cada una de las variables, ¿vale? Y si vamos acá abajito, vamos a encontrarnos con el resultado de la F estadística, que es, en este caso, pues ¿no? Que está aquí. Y la probabilidad asociada a ese estadístico es cero, ¿no?
¿Cómo se obtiene este cero? Es una conjunción de estas dos probabilidades y si se dan cuenta es también menor que 0.05 y como bien dijo usted, doctor, en este caso la prueba F nos dice que en conjunto M, es decir, importaciones y tipo de cambio, a la hora de correrse el modelo, es decir, su interrelación a la hora de correrse el modelo nos está indicando que son estadísticamente significativas en conjunto. ¿Ok? Excelente. Muy bien. Entonces, verificamos eso y vamos entonces a revisar cuáles son las condiciones originales en términos de los supuestos del modelo de regresión lineal. Vamos a irnos a la ventanita View y vamos a trabajar con estas tres opciones. Diagnóstico de los coeficientes, diagnóstico de los residuos y diagnósticos de estabilidad. ¿De acuerdo? Vamos a trabajar con algunos de ellos, que son los más importantes para efectos de la correcta especificación de un modelo de estas características. El primero de ellos es, aquí en diagnóstico de los coeficientes, vamos a estudiar el factor de inflación de la varianza. Le damos ahí clic y nos reporta este resultado y vamos a centrarnos, valga la redundancia, en el factor de inflación de la varianza, centrado que está en la columna de la derecha, y ¿cuál va a ser el criterio de decisión ahí? Tenemos que verificar que el BIF en cada uno de las variables aquí incluidas en el modelo sea menor que 10, ¿sí? Es el criterio aplicable para modelos de series temporales, ¿no? 10 digamos, el umbral. Ya si supera 10, entonces aquí estaríamos en presencia de problemas de multicolinealidad. Entonces, inicialmente nuestro modelo no presenta problemas de multicolinealidad, es decir, las variables no son combinaciones lineales entre ellas mismas, ¿de acuerdo? Bien. El siguiente supuesto que vamos a verificar es vamos aquí, nos dice diagnóstico de los residuos. Vamos a ir a la parte no determinista del modelo y vamos a revisar la prueba de normalidad. ¿Ok? ¿Qué nos arroja la prueba de normalidad? Evidencia gráfica y evidencia, digamos, estadística, ¿no? Ustedes acuérdense que la prueba de normalidad verifica que nuestros errores se comportan como un normal. Y si les preguntara aquí yo, ¿cómo ven en términos gráficos si efectivamente se comporta como un normal? Pues uno podría decir que, pues tal vez, ¿no? Yo diría que posiblemente nuestros errores se comporten como un normal considerando este comportamiento, ¿no? Sin embargo, el estadístico aquí relevante es el Harkevera. Como pueden observar, además del estadístico asociado a la normalidad, nos revela la media, la mediana, el máximo, el mínimo, la dirección estándar, el sesgo y la kurtosis, ¿no? Entonces, ¿cuál es el criterio de decisión aquí? Como mencioné, para el caso de la F y la T, buscamos que la probabilidad sea menor que 0.05. Solamente en esos dos. A partir de este momento, va a ser al revés. Lo que estamos buscando es que la probabilidad asociada a cada estadístico sea mayor que 0.05, ¿no? Para poder aceptar que en este caso los errores se comporten como normal. Entonces, vamos a hacer digamos, la interpretación. El Harkevera es de 136 y su probabilidad es de 0. Significa entonces, como es menor que 0.05, significa que los errores no se comportan como un normal. ¿De acuerdo? Continuando, mantenemos el análisis aquí en los residuales y vamos a ver la opción de, no, bueno, me regreso un poquito para ver el segundo. Vamos a irnos aquí en Estimation Output para nuevamente ver la estimación original. Y en esta imagen podemos ver el estadístico Durbin-Watson, ¿de acuerdo? Vemos el estadístico Durbin-Watson y aquí el criterio de decisión para Durbin-Watson que evalúa el supuesto de autocorrelación, es decir, en los errores, estamos estudiando los errores. El estadístico, aquí no hay probabilidad, solamente nos reporta el estadístico. Tenemos que tener claro que este estadístico debe ser igual a 2. En este caso es 1.39 y digamos, con base en la experiencia que un servidor tiene, más o menos el estadístico para poder considerar que ha superado la prueba de autocorrelación tendría que oscilar entre 1.75 y 2.25, ¿ok? En este caso está en 1.39.
seguramente hay problemas de autocorrelación de primer orden. Durbin-Watson evalúa autocorrelación de primer orden y en este caso podríamos decir que efectivamente este modelo en estas condiciones tiene este problema, ¿no? Para verificar autocorrelación serial de diferente orden que uno, tenemos que regresar aquí a View, irnos otra vez a em, esta opción de correlación serial y nos dice que por default que hay dos rezagos, le damos OK y tenemos que verificar aquí que el F estadístico, ¿sí?, sea superior que 0.05, en este caso es menor que 0, entonces tenemos problemas se valida pues el resultado de la Durbin-Watson, significa que nuestro modelo tiene problemas de autocorrelación serial de primer orden y también de segundo orden, ¿no? Entonces, condiciones originales, ¿no? Continuamos con la siguiente prueba, la prueba de heteroscedasticidad, le damos OK, y si se dan cuenta, despliega aquí un montón de opciones. ¿Ok? Entonces, vamos a trabajar algunas de ellas. Todas tienen su importancia, sin embargo, en la práctica se ocupan solamente algunas. Por ejemplo, la Brush Pagan-Goodfree, que es la primera que vamos a ver, y la White. Entonces, vamos a darle aquí, para efectos de este primer acercamiento del modelo, le damos OK, y vamos otra vez a verificar la probabilidad asociada. Es menor que 0.05, por lo tanto, nuestro modelo tiene problemas también de heteroscedasticidad. Finalmente, vamos a irnos al diagnóstico de estabilidad y vamos a ver la prueba Ramsey-Reset y nos dice aquí términos 1, ahorita explico a qué se refiere y le damos así. Entonces, aquí buscamos que tanto la F y la T sean superior a 0.05. Si se dan cuenta, esta prueba sí la pasa. ¿A qué se refiere esto? Aquí está buscando que en nuestra ecuación, tanto M como tipo de cambio, es decir, las variables independientes, no se comporten, digamos, de manera irregular. ¿A qué me refiero como con irregular? Que no tengan comportamientos como cuadráticos, ¿no? O de tercera potencia o cuarta potencia. Buscamos que se comporten de manera lineal, ¿de acuerdo? Le damos aquí otra vez Estimate, regresamos a la ecuación original y le damos a aceptar, ¿no? Entonces ya hicimos un diagnóstico general de las variables, del resultado, digamos, en bruto, si me permiten decirlo así, de nuestro modelo. Ahora vamos a corregir. Doctor, a Adelante. ver, a ver si vamos entendiendo. Entonces, después de revisar normalidad, autocorrelación y heteroscedasticidad, hasta este momento, entonces, ¿podemos asegurar que los errores de nuestro modelo se comportan como ruido blanco porque hemos detectado y corregido los problemas de normalidad y todo lo que nos ha mostrado? No, todavía no. Una vez que se corrijan los modelos, entonces podemos considerar que nuestro modelo es ruido blanco porque habría superado normalidad, autocorrelación y heteroscedasticidad. En este primer escenario, doctor Elías, hemos Ajá, hecho este acercamiento para ver cómo se comporta el modelo sin que le hayamos hecho nada, pues, ¿no? enterado. Muy bien, Vamos a hacer gracias. ajustes ahora. Vamos a empezar en la parte de hacer ajustes. ¿Cómo se verifica eso? Vamos primero a trabajar precisamente ruido blanco, vamos a corregir ruido blanco y para eso tenemos que estudiar cómo se comportan los errores. Vamos a irnos a esta opción que dice Receipts. Ujú. Y a ver si es más grande, se hace más grande, ¿verdad? Bien. Entonces, si se dan cuenta, esta grafiquita es muy relevante para muchas cosas, ¿no? La línea roja dice actual, ¿sí? Es el comportamiento original de nuestra variable dependiente, es decir, nuestra variable que queremos explicar, de las exportaciones. Si se dan cuenta, la línea verde se llama fitted, se llama así precisamente porque es nuestro modelo, ¿no? Es el ajuste que tiene nuestro modelo y la diferencia entre una y otra, pues ¿qué creen que es? Pues la línea de abajo, son precisamente los residuos, ¿de acuerdo? De ¿El ruido acuerdo, blanco doctor. qué es? ¿Ruido blanco qué es? Queremos que los errores, es decir, la línea azul, se comporten de manera homogénea durante todo el periodo de estudio. Si se dan cuenta, en la primera parte de 2000 a 2008 más o menos, tenemos un comportamiento. Después de 2008 hasta 2016, 18 por ahí, podremos llamar la atención un comportamiento distinto. Y finalmente, digamos, durante el periodo de la pandemia, podemos observar
muchos comportamientos atípicos o irregulares que tenemos que corregir, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, ¿qué tenemos que hacer aquí? Hay muchas formas de atender este problema. Sin embargo, vamos a iniciar corrigiendo la autocorrelación, ¿de acuerdo? Bien, entonces, vámonos a nuestro modelito, que es este. Si se dan cuenta, estamos diciendo, como son series temporales, estamos diciendo que las importaciones de hoy, del momento actual, y el tipo de cambio, es decir, el precio de pesos respecto del dólar de este momento, explican las exportaciones también de este momento, ¿no? Entonces, digamos, ahí hay en términos temporales hay como que un shock, ¿no? ¿Por qué? Porque la razón es la siguiente, para que un país como México pueda exportar hoy, tuvo que haber importado ayer o antier, o el mes pasado, o el semestre pasado, o el trimestre pasado, para poder utilizar esos insumos importados para poder, no sé, armar. Y llamo la atención de la industria automotriz, por ejemplo. La industria automotriz en México se encarga pues aquí no producimos los coches, los ensamblamos, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Importamos todos los componentes de cada uno de los vehículos, no sé, el chasis, las puertas, las llantas, la computadora de cada vehículo, se importan, llegan, digamos, el mes pasado a México, a las plantas de cada una de las automotrices. En la automotriz empiezan a armarlo, tardan un mes en armar un coche, por ejemplo, y entonces, una vez transcurrido ese mes, ya la automotriz está en condiciones de exportar, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, queremos corregir este valor de autocorrelación, queremos llevarlo a un valor cercano a 2, ¿no? Para eso tenemos que, es posible, ya sea incluir variables nuevas, corregir esas variables que estamos incluyendo ahí, o bien ajustar, hacer algún ajuste en términos temporales de las variables. Es lo que voy a hacer en este caso. Voy a aplicar un rezago a las importaciones precisamente para captar ese ajuste en el tiempo para decir que en México se ocupa un mes anterior, como trabajamos en periodicidad mensual, decimos que el mes anterior es importante en términos de importaciones para que en México se pueda exportar, ¿no? Y le damos aceptar. Si se dan cuenta, se modificó todo el modelo, ¿sí? Si se dan cuenta aquí, ¿qué pasó aquí? Ya son diferentes los coeficientes que que los pasados, y para muestra lo quito rápidamente, ¿no? Para que lo vean. Ahí está. Tengan en mente algún dato y después le ponemos el rezago y listo. Ya es un modelo completamente diferente simplemente por incluir un rezago aquí. ¿Qué significa ese rezago? Precisamente captar la condición, digamos, real de la industria automotriz en este caso, ¿no? Si se dan cuenta, la constante se vuelve no significativa. Eso no es muy relevante, no presten mucha atención en eso. ¿Por qué? Porque en los reportes del modelo generalmente no se reporta, valga la redundancia, la significancia estadística de la constante. Sin embargo, si nos importan estos dos, verificar que se mantengan la significancia estadística individual. También nos importa el valor de acá, que la significancia estadística sea, en conjunto se mantenga, ¿no? Pero fíjense, el objetivo de esto fue corregir autocorrelación. Y si se dan cuenta, es un valor cercano a 2. Significa que, y como les dije anteriormente en términos prácticos, un intervalo de 1.75 a 2.25 ya nos da indicios de que se ha corregido el problema de autocorrelación de primer orden, ¿no? Bien, entonces, para efectos de verificar esto, vamos a irnos a View y vamos a la sección otra vez de residuales. Acuérdense que autocorrelación evalúa los residuos y vamos a Serial Correlation. Le damos por default el 2, aceptar, y fíjense qué sucedió aquí. Entonces, con este rezaguito, con este ajuste nada más en términos reales de cómo se comporta el sector exportador de un país, podemos corregir el problema de autocorrelación porque ya es mayor que 0.05, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, ya se corrigió eso, tenemos estas condiciones actuales y verificamos, por ejemplo, normalidad para ver cómo vamos ahí, ¿no? Si se dan cuenta, tenemos problemas graves de normalidad, todavía cero aquí, no hemos corregido eso. Vamos a ver heteroscedasticidad.
con la prueba Bruch-Pagan, damos OK, y se dan cuenta, también sigue habiendo problemas de heterocerasticidad, es decir, la varianza no es constante a lo largo del periodo de estudio, ¿no? Damos estimation output, y otra vez resits, y si se dan cuenta, el rezaguito que pusimos sí hizo un ajuste en términos de los errores. Se dan cuenta, antes eran más, digamos aquí, podríamos hablar de un comportamiento, en la parte media otro, y en la parte final otro. En este caso, yo me atrevería a decir que hablamos nada más de dos comportamientos, ya no son tres, ahora son dos, de 2000 a 2008, que fue cuando fue la crisis subprime del mercado hipotecario en Estados Unidos. Podemos hablar o llamar la atención de un comportamiento de la varianza y de los errores, y a partir de 2008 hasta 2020 hablamos de otro, ¿no? Evidentemente la parte de la pandemia aquí está muy marcada, ¿no? ¿Qué hay que hacer para corregir esto? Eh, es sencillo. Para corregir un modelo hay unas estrategias que se llaman variables dummy, que nos permiten extraer de la muestra aquellos valores atípicos de la misma, que suponen que no fueron generados por el mismo proceso de generación de la información, ¿no? Por ejemplo, los de 2008, aquí están. Si se dan cuenta, con el cursor se acercan a la grafiquita y nos va a decir exactamente qué mes y qué año corresponde este valor atípico, ¿no? En este caso es el mes de noviembre de 2008. ¿Y qué tenemos que hacer? Tenemos que generar variables dummy para que podamos captar esos efectos. En este caso tenemos la de 2008, perdón, noviembre de 2008, tenemos la de mm, enero de 2009, para el caso de la crisis subprime. Si nos vamos a la pandemia, tenemos aquí una marcadísima, que es la de abril de 2020, justo un mes después de que se cerró la economía en nuestro país. En México se cerró en marzo de 2020. Entonces vamos a tener que aplicar dummies a estas variables dicotómicas. Ojo, llamo mucho la atención aquí en el uso de este tipo de variables. ¿Por qué? Porque si ponemos dummies en cada uno de los momentos que son atípicos aquí, les aseguro que el modelo se va a corregir, ¿sí? Se va a corregir porque estamos extrayendo precisamente los valores atípicos, y vamos a poder lograr una estabilidad de los errores que nos va a reportar como respuesta a eso, ruido blanco, ¿no? Es decir, homoscedasticidad, no autocorrelación y normalidad en los errores. Entonces, tenemos que... Doctor, Sí, adelante. no, nada más me surgió la curiosidad entonces ahorita que se está hablando de las variables dummy o dicotómicas. Entonces, usted, en su experiencia, ¿recomienda hacer un uso indiscriminado de ellas para efectos de ajustar correctamente el modelo o no? Esa era una pregunta muy acertada, doctor. La respuesta es no. Eh, Como les dije, hay que tener identificada la razón por la cual se utilizan variables dicotómicas. Es decir, tenemos que fundamentar y justificar muy bien su uso, ¿no? Porque entre más variables dicotómicas se incorporan al modelo, se pierden grados de libertad. Entonces, ahí afecta pues los resultados de la estimación y en términos de precisión, ¿no? Aunque corrija los demás supuestos, crea otro tipo de problemas, ¿no? Entonces, la respuesta es no, solamente Ok, las que se puedan justificar en términos pues históricos, ¿no? Históricos y empíricos, es la recomendable. ¿De acuerdo? muy bien, gracias. Vamos a crear una variable dummy para ver cómo se crea en el eViews. Yo las tengo ya creadas aquí para efectos de la sesión, pero vamos a ver cómo se genera uno. Vamos a irnos aquí a la sección de comandos. Vamos a borrar lo que hayamos hecho antes y le ponemos gen, así, como general, pero digamos abreviado, gen, espacio. Le ponemos, bueno, aquí le ponemos el nombre que ustedes quieran ponerle. En mi caso yo le pongo la D de Dummy. Identifico el periodo. Vamos a crear una que no vamos a ocupar, por ejemplo, ¿no? Esta. Se refiere al año 2016 y al mes 1. Entonces, un servidor las identifica de la siguiente manera. Pone 16, que se refiere al año, y después 01, ¿no? Entonces, yo sé que es de enero de 2016. Ese es como yo la identifico. Ustedes pueden poner el nombre que ustedes deseen. Le ponemos igual a 0, ¿de acuerdo? Le damos igual a 0 y Enter.
Si se dan cuenta, ya se generó. Vamos a buscar D igual a 1601. Aquí está. Le damos abrir. Y como dijimos, le dijimos al programa que fuera igual a cero, pues el programa hizo lo propio. Creó esa variable dummy solamente con ceros. ¿Qué tenemos que qué tenemos que hacer para hacerla funcional? Irnos al dato de 2016 de enero, que está por acá, ya pasé, aquí está. Aquí está. Nos ubicamos en el cero, le damos en la opción Edit y le ponemos aquí, en lugar de cero, le ponemos un uno. ¿Qué significa? En ese caso, va a identificar a ese periodo con con un uno y al resto lo mantiene con ceros. La cerramos y listo, ¿no? La volvemos a abrir, si se dan cuenta, ya está creada. En 2016 tendrá el dato de, o el ajuste que hicimos de un uno. Aquí está, ¿de acuerdo? Así es como se crean las variables dummy, pero para efectos de esta sesión, recuerden que creamos la que dice 2008-11, aquí está. La siguiente es la de 2009-01, que aquí está. Creamos la de 2020-04, que aquí está, ¿de acuerdo? Y así, ¿no? Crea algunas más. ¿Y qué tenemos que hacer? Bueno, voy a irme a la ecuación corregida. Ujú. Sí, es la segunda ecuación. Podemos tener las dos ecuaciones abiertas, pero para este caso no. Vamos a irnos a la segunda ecuación y si se dan cuenta, ya hice algunos ajustes a esta ecuación, ¿no? Creamos logaritmos de cada una de las variables, es decir, ya hubo una transformación para modificar la forma funcional de la ecuación. Ya no está en niveles, ya hicimos, ya está en logaritmos. Y me voy a regresar un poquito para ver cómo se generan logaritmos. Voy a hacerlo también. Aquí en comando, vamos a borrar lo que hicimos. Le ponemos nuevamente gen, de generar. Le ponemos, como queremos identificar al logaritmo de la variable x, yo le pongo L de x, ¿no? Así. Le pongo igual a log de x, ¿no? Ahí está. Y le damos enter. En este caso, ya no lo hizo porque en este workfile ya tengo generada el logaritmo de x, ¿de acuerdo? Bien, entonces regresamos aquí a la estimación. Aplicamos lo mismo tanto a tipo de cambio como a las importaciones, es decir, tanto a variables independientes como a dependientes, para ver cuál es la forma funcional que mejor nos ajuste, ¿no? Como les dije, podemos trabajar y moviéndole, pues, ¿no? Desde modificar la dependiente en términos logarítmicos y las demás no, y así, y hacer combinaciones de unas y otras, ¿no? Pero bueno, para efectos de la sesión, quiero decirles que después de digamos, estas iteraciones en términos de resultados de evaluaciones, llegué al caso en el que apliqué logaritmos tanto de la variable dependiente como de la independiente. En este caso, ponemos el X, espacio, la constante, espacio, LM, que es el logaritmo de las importaciones, mantenemos, si se dan cuenta, el ajuste que hicimos en términos empíricos de un rezago de las importaciones, el logaritmo del tipo de cambio también, y acá añadimos la DUMI de noviembre de 2008, la DUMI de junio de 2020, la DUMI de mayo de 2020, y el orden es incorrecto. Aquí la DUMI de julio de 2020, y si se dan cuenta, estas se refieren todas a efectos de la pandemia, ¿no? O del confinamiento social. Y estas dos, que es enero de 2009, bueno, ¿saben qué? Voy a ordenarlas, que están un poco desordenadas y no aclaran las cosas. Ahí está, espacio así, ¿no? Ahí está, ahora sí. Las primeras, 2008-11, enero de 2009, estas primeras dos corresponden a la crisis subprime y el resto corresponden todas a los efectos del confinamiento social del COVID-19. ¿Ok? Mantenemos el método y mantenemos la muestra completa, le damos aceptar y verificamos entonces cómo se comporta nuestro modelo ahora, ¿no? Es decir, después de un montón de ajustes que hicimos, esto no es tan rápido, digamos, lleva muchas iteraciones, como les dije, y vamos a verificar cada uno de los supuestos. El primero es
si no hay afectaciones en el factor de inflación de la varianza. Y si se dan cuenta, como les dije, vemos la última columna, todas son menores que 10, por lo tanto, podemos concluir que nuestro modelo no tiene presencia de multicolinealidad. ¿Ok? Nos vamos a normalidad. Si se dan cuenta, la normalidad se ha corregido porque ya la probabilidad asociada al estadístico Harke-Vera es mayor que 0.05 y es más, en términos gráficos, se aproxima más también a lo normal, ¿no? Después, vamos a ver la correlación serial de segundo orden y podemos verificar aquí que se ha corregido la probabilidad asociada al F estadístico de esta prueba de Bruch-Goodfried es mayor que 0.05, por lo tanto, hemos corregido el problema de autocorrelación serial y vámonos a ahora heterocedasticidad. Vamos a aplicar la prueba Bruch-Pagan-Goodfried y, si se dan cuenta, es mayor que 0.05. Vamos a aplicar otra de heterocedasticidad, que es la más usada, que es la prueba White. Y es la única que tiene esta opción, que dice incluye términos cruzados, es decir, hay dos White, White sin términos cruzados y White con términos cruzados. ¿Cuál es más estricta? La que tiene términos cruzados. En este caso vamos a hacer la que dice sin términos cruzados y también pasa. Y les aseguro que ustedes van a tener la necesidad de verificar si pasa también la otra, así que lo vamos a hacer. Entonces, Doctor, rápidamente ahí, por mientras usted corre la otra prueba, sí. una pregunta que normalmente me hacen es, ¿qué sucede en el caso de que pase algunas pruebas de atrocidad y otras no? Por ejemplo, que pase la de White con términos cruzados, pero no la de Bruce-Pagan, por ejemplo. Sí, claro. Sí, bueno, antes de responder esa pregunta, doctor, esta es la de White con términos cruzados y también supera la prueba, ¿no? Es mayor que 0.05. Esa pregunta que me dice es digamos, frecuente en cada momento y la respuesta es la siguiente. Para efectos del modelo, si ya está después de muchas iteraciones, muchos intentos o es muy difícil corregir el tema de heterocedasticidad, con que pase alguna de ellas, si pasa Bruce Pagan, si paga White o si pasa White de mis cruzados, si pasa alguna de ellas o dos de ellas y una no, solamente reportar aquellas pruebas que han superado este supuesto, ¿no? Ah, muy bien, gracias. Bien, entonces, heterocedasticidad ya, y finalmente vamos a irnos con la prueba de Ramsey-Rett que evalúa la linealidad, ¿no? Y fíjense, aquí hice un caso, lo dejé así incluso para plantear esta posibilidad, ¿no? Esta prueba de Ramsey-Rett es la que asociada a la linealidad, es decir, si las variables se comportan de forma lineal, ¿no? El comportamiento de las variables es lineal. Esta prueba, los resultados, perdón, de esta prueba, tanto la T como la F, resultan menor que 0.05. Sin embargo, no son cero, ¿no? No son muy bajas, son 0.0125 y entonces, en este escenario, podríamos incluso dejar el modelo así y seguir diciendo que está bien especificado, ¿sí? Sin embargo, tenemos que poner una notita ahí, nota al pie de nuestro modelo, de los resultados o de esta prueba cuando la reportamos, decir que el supuesto de linealidad del modelo de regresión lineal se supera nada más al 90%, ¿no? No al 95% como se evaluó el resto de los supuestos, ¿ok? Y Última pregunta entonces ahí, doctor, a ver, con adelante. esta prueba de Ramsey. Entonces, esta prueba se encarga de verificar de cierta manera si las combinaciones no lineales de las variables explicativas tienen algún poder de explicación sobre la dependiente. Efectivamente, doctor. Justo como lo acaba de describir, se refiere a eso, ¿no? Verifica o trata de detectar comportamientos diferentes al lineal, ¿no? A partir de cuadrático, al cubo y a la cuarta potencia y así, ¿de acuerdo? Efectivamente, Genial, gracias. de nada. Para terminar, quisiéramos regresar aquí la estimation output y verificar la variable de Durbin-Watson, que es, si se dan cuenta, después de todos los ajustes que hicimos, no se modificó, era 1.90 cuando incluimos nada más el rezago, y si se dan cuenta, se mantiene en torno o alrededor de 2, que es el criterio de decisión para
para que podamos concluir que nuestro modelo no tiene problemas de autocorrelación. Ahora bien, ya para culminar, tenemos que verificar la significancia estadística de cada una de las variables independientes y, si se dan cuenta, todas son menores que 0.05, incluyendo todas las variables Dummy. ¿Qué pasa cuando una variable Dummy no es significativa estadísticamente? Pues es sencillo, pues hay que quitarla, ¿no? Si varias no son significativas, ¿cuál es el criterio de decisión? La que sea menos significativa y quitándola una por uno para ir corrigiendo nuestro modelo. ¿Ok? Los coeficientes son, digamos, los esperados y como les dije, estamos trabajando un modelo cuya forma funcional es log-log. Estamos trabajando los resultados o la interpretación de nuestros coeficientes es en términos de elasticidades. ¿A qué se refiere esto? Significa que, por ejemplo, eh, cuando aumenta un 1% las importaciones, ¿sí? En México, las exportaciones se incrementarán en 0.9%. Esa es la interpretación que se hace en términos de elasticidades porque nuestro modelo está expresado en logaritmos tanto en la variable dependiente como en la independiente. Y listo, ahora sí, ya para finalizar, hay que llamar la atención de un estadístico también muy importante, que es el R cuadrado y el R cuadrado ajustado. Y tenemos que verificar que nuestro modelo explica en 93% las variaciones de nuestra valor dependiente X. ¿Ok? Entonces, doctor Elías, en términos generales, esa es la forma en la que se verifica, identifica y corrigen los problemas eh, bueno, de los supuestos de un modelo de regresión lineal a través de mínimos cuadrados ordinarios. Sin duda un tema muy interesante e importante en el campo de la estadística y la econometría, que muy fácilmente lo abordaste, mi estimado y querido amigo, el doctor Oscar Rodríguez. Este, no me queda más que agradecer tu tiempo, el apoyo que brindas a este canal por compartir todo este conocimiento, todo este bagaje que tú traes a los seguidores, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, te agradezco tu tiempo, este costo de oportunidad que nos dedicas a nosotros, a nuestros seguidores, pues gracias. A nuestros seguidores, si tienen alguna duda, algún comentario, no olviden escribir acá abajo en la caja de comentarios sus inquietudes. Con gusto se las haré llegar al doctor Oscar Rodríguez. Él al principio de la presentación señala que nos va a pasar esta base de datos para aquellos que quieran practicar. Con mucho gusto se las vamos a pasar. Y pues no olviden lo clásico, suscribirse al canal, darle like al video, compartirlo. Y te agradezco mucho, mi estimado Oscar Rodríguez Medina. Gracias a ti, doctor Alvarado. Un placer atender esta solicitud. Y como dije, me parece que es fundamental, muy importante en estos momentos, la difusión y divulgación del conocimiento. Un placer y estamos en contacto. Hasta luego. Hasta luego. Hasta la próxima, mi gente. Nos vemos en el próximo video.